Durí, muy buenas tardes para toda la comunidad internacional CCF Acacia. Bueno, la apertura dándole gracias a Dios por permitirnos ahora esta primera jornada del 2022 para darles a todos y cada uno de los que están presentes en este espacio virtual, en esta aula, una aula virtual, nuestra salutación de año nuevo, la salutación del 2022. 2021 fue realmente para quienes hacemos parte de este proyecto ingenioso, hay que denominarlo así, que es CCF Acacia. 2021 fue un año de retos importantísimos, ¿no? Realizamos una serie de actividades que nos permitieron avanzar en los temas más formales, como fueron los diplomados. Realizamos un número importante de congresos. Bueno, nuestros programas de capacitación fueron permanentes semana a semana y consolidamos el tema de las masterclass. Como decía la licenciada Durí González, quien es la moderadora de este espacio y quien hace posible todo el entramado de actividades que semana a semana nos permiten estar en esta aula virtual. Bueno, me distinguieron con el honor para cerrar estas actividades de los días viernes con una masterclass que denominamos Cuando los muertos hablan dos. Y 2022, bueno, nuevamente me honran en aperturar con la sociedad del espectáculo. Pero antes de entrar en materia, bueno, darle a todos las gracias por tomarse este tiempo de compartir con nosotros esta tarde. Una tarde, hoy viernes, les decía la licenciada Durí, amanecimos con un movimiento sísmico importante en horas bien tempranas de la mañana. Antes de las 6 de la mañana ya el movimiento de las placas tectónicas nos estaban despertando y comentábamos que quienes somos parte de un número importante de la población tenemos que aprender a vivir en armonía con la naturaleza y sobre todo en un país que se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, que tiene sus particularidades y tenemos nosotros que trabajar para armonizarnos nosotros con esas particularidades del país. En la tarde de hoy, bueno, vamos a hablar, yo voy a compartir de inmediato con ustedes, vamos a abordar el tema de, ya tengo por aquí, voy a compartir las láminas, las estoy compartiendo en este momento con ustedes. La sociedad del espectáculo. La sociedad del espectáculo y la violencia criminal. En esta tarde vamos a hablar de un concepto que es realmente interesante, un concepto que, déjenme decirles a cada uno de los representantes de los países que tuvieron a ser bien nombrados al inicio de la actividad. Durí le dio la bienvenida a cada uno de ustedes en la medida que se fueron presentando. Y es que la sociedad del espectáculo la vivimos todos los días, pero dentro de la gama de actividades de CCF Acacia, con todo lo que nosotros hemos desarrollado, nos permite hacer un abordaje del tema de la sociedad del espectáculo y la violencia criminal, pero no vamos a dejar de abordar temas que son realmente sensibles cuando hablamos de la sociedad del espectáculo. Y es que cada uno de nosotros, ustedes que están de ese lado de sus equipos electrónicos, de sus equipos tecnológicos, yo que estoy en esta aula, cada uno de los que estamos presentes en esta aula virtual, yo estoy en una trinchera académica, somos parte de esa sociedad del espectáculo. Y bueno, vamos a entrar en materia precisamente para hacer referencia a lo que es la sociedad del espectáculo. Si hablamos de sociedad del espectáculo, nuestro inconsciente
nos va a trasladar quizás a imágenes de papel cuché o de papel crepé o cualquier otra que nos permita tener una referencia con una infografía, con una fotografía de una revista, con un programa de entretenimiento que nos puede llevar a contar la intimidad de cada uno, lo que le da sentido al mismo formato del espectáculo, sin ningún tipo de finalidad y ambición añadida. Precisamente hablamos de la sociedad del espectáculo desde un concepto que lo hemos venido adquiriendo, nos hemos paseado en él a medida que la sociedad ha ido avanzando. Esperen un segundo. Les decía que precisamente hablar de la sociedad del espectáculo nos lleva a un tránsito inconsciente porque quizás muchos de nosotros no hemos querido participar voluntariamente de esta sociedad del espectáculo. Cuando hablamos de espectáculo, quisiéramos quizás tener la referencia de un magazine, de una revista con una infografía, con un formato que nos permita realmente llevar nuestro pensamiento a ese esquema de lo que nos han dicho que es el espectáculo, pero que en la realidad de hoy día el tránsito de nuestro acontecer diario nos ha llevado precisamente a ser protagonistas de este formato que no tiene finalidad y que pudiéramos decir en algunos casos sin ambiciones añadidas, pero que tiene una complejidad enorme, que tiene un entramado de situaciones que vamos a tratar de analizar en este corto tiempo para conocer en detalle el esquema de la sociedad del espectáculo. Podríamos pensar, hablando de la sociedad del espectáculo, que tenemos un escenario, pero realmente estaríamos lejos del concepto. Guy Debord, en su obra precisamente la sociedad del espectáculo, que la generó en la década de los 70, quiso transmitir con la publicación de su obra todo lo que él planteaba respecto de lo que ya era la sociedad respecto del espectáculo. Si nosotros vemos hoy el desarrollo, la evolución de la sociedad respecto de nosotros mismos, pudiéramos decir sin temor, yo particularmente sin temor a equivocarme, pudiéramos decir que efectivamente la teoría de Guy Debord en esa obra Sociedad del Espectáculo de la década de los 70 hoy día tiene mayor vigencia. Es decir, Debord no se equivocó cuando dijo precisamente que la sociedad estaba inmersa en un espectáculo y que traía consecuencias, bueno, que las estamos viviendo de manera permanente. Y sobre todo con lo que tiene que ver con la violencia criminal. Estoy compartiendo con ustedes dentro de mi presentación algunas imágenes. Yo no sé, simplemente las dejo para la reflexión. Si ustedes en algún momento han visto una imagen como la que tengo en la lámina, en la parte superior derecha. No sé si ustedes lo han visto. No sé si realmente lo que yo estoy planteando es mera coincidencia. Pero es que la sociedad del espectáculo en el planteamiento de Debord en la década de los 70
hacía referencia a una situación particular, hacía referencia a cómo las masas se iban movilizando respecto de temas puntuales y las personas, esa movilización no era tanto por la propia actividad de las personas o por el criterio propio, sino por lo que la sociedad marcaba. Bueno, hoy día, y me atrevo a decir con la gráfica en la parte superior de la lámina, la sociedad está marcada por un esquema de la tecnología de la información y la comunicación. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta de los nuevos esclavos. La inmensa mayoría de la sociedad está esclavizada por la tecnología en diferentes aspectos. No sé si realmente ustedes han podido observar uno de estos detalles, pero lo vemos con la inmensa mayoría de las personas, lo vemos respecto de lo que es el entretenimiento, lo que es el cine, la televisión, las redes sociales, pero lo vemos permanentemente y esto sí preocupa con los más pequeños de la casa. La sociedad del espectáculo definitivamente es el mal de nuestros tiempos, permitiendo en primer orden la espontaneidad de cada persona, la espontaneidad de nuestras relaciones y adulterando, generando una alteración máxima del conocimiento del mundo y del estudio de las ciencias y la expresión del azar. Es impresionante y fíjense que esto es simplemente un análisis muy sencillo antes de ponderar el tema de la actividad delictiva, de la actividad criminal movilizada a través de la sociedad del espectáculo. Pero es impresionante cómo hoy todo lo que se publica en las redes sociales y lo que publican, lo llaman los TikTokers y cada una de las tendencias que existen, moviliza a las personas y las mantiene en un claustro y las personas están completamente esclavizadas, partiendo inicialmente de un teléfono inteligente. Entonces, realmente el planteamiento de Debord para la década de los 70 nos permite al día de hoy decir que la sociedad del espectáculo es el mal de nuestros tiempos. 2022, enero del 2022, vemos cómo con preocupación la sociedad se identifica con esta gráfica en la parte superior de mi lámina, en la lámina que estoy presentando. ¿Y cuántas personas no hemos visto en esta actitud? O la imagen central de la lámina. ¿Cuántos niños en casa vemos cómo están comprometidos en su tiempo, en su esfuerzo, en su dedicación a la tecnología de la información y la comunicación, pero más allá, a todo el contenido de las redes sociales? Y buena parte, el cine, la televisión. Recuerdo que hace una década, 2 décadas, hacíamos afirmaciones sobre el cuidado que debíamos tener con el efecto demostrativo de la televisión. El efecto demostrativo de la televisión con la violencia que se generaba en los programas televisivos era una situación que ponía la atención precisamente en los contenidos de los medios televisivos. Pero hoy día eso ha sido superado. Lo que en su momento le costó tanto tiempo, por ejemplo, a la radio, alcanzar un número importante de usuarios y luego a la televisión en menor cuantía, las tecnologías de la información y la comunicación en menos del tiempo, en menos del 10% del tiempo que le tomó a la televisión, a la radio, ha sido superado. Y hoy precisamente se ve como un esquema pernicioso, ratificando que es el mal de nuestros tiempos. Pero veamos acá, hagamos un análisis aún mucho más reflexivo. Voy en este planteo de inmediato
las tres gráficas. El peligro de los celulares, la sociedad del espectáculo a través de, y aquí les voy a mostrar, aquí está el arma. No es un fusil, no es un arma corta, no es un arma, no utiliza pólvora, pero es un arma bien utilizada, nos va a permitir, bueno, tener un avance extraordinario en los temas laborales, en el contacto, en la socialización. Pero si nos descuidamos, pudiera ser, más allá de que no es un fusil, más allá de que no es un arma de fuego, pudiera ser un arma de destrucción masiva. Aquí está, se los estoy presentando si no lo conocen, el teléfono inteligente, un poquito más grande, las tabletas, las computadoras. Yo no sé si alguno de ustedes, no lo sé, se ha topado con alguna de las imágenes que se plantean en la lámina. No sé si ustedes han podido advertir que incluso personas cruzando la calle en la cebra, en el rayado, ¿verdad? Pudieran estar centrando su atención aquí, en este equipo, en el teléfono inteligente, en el smartphone, o manejando. Usted los ve detrás del volante, pero pendientes con la transmisión, pendientes con el contenido del teléfono celular, del teléfono inteligente. Pero lo que nos debe preocupar, porque ya vamos a ver cuál es la connotación que la sociedad del espectáculo y el tema de las tecnologías de la información y la comunicación desprenden mucho más avanzado, pero es que estos son los primeros pasos. Pudiéramos decir que estos son los pininos. El peligro de los celulares. ¿Cuántas veces hemos visto a nuestros hijos, a los más pequeños de la casa, inmersos en el equipo? Que no responden a otra particularidad, que no responden a otra directriz, sino al uso del smartphone. Y muchas personas pudieran llegar a decir, no, pero es que el niño, lo que pasa es que hay una canción o el contacto de una persona, del papá o de la mamá o del hermanito, del primito. No, es simplemente por el uso del equipo. Y bueno, cuántas cosas no hemos visto. Si tuviéramos el tiempo suficiente para preguntarles a cada uno de los asistentes a esta actividad sobre las particularidades que han podido observar, quizás no nos alcanzara el tiempo. Entonces vemos con preocupación y hacemos la referencia del peligro de los equipos de telefonía celular, del equipo de los teléfonos inteligentes, porque de allí está precisamente el esquema incipiente hoy sobre la sociedad del espectáculo y cómo vamos avanzando. De hecho, aquí puedo hacer una reflexión en la sociedad del espectáculo, siendo el mal de nuestros tiempos, se traduce en la relación con los más pequeños. Y les pregunto a ustedes a ver si saben y conocen. ¿Saben ustedes cuáles son las nuevas niñeras? Bueno, yo les voy a presentar las niñeras de la sociedad del espectáculo. Aquí está. Estas son las nuevas niñeras, porque la sociedad descansa ahora, responsabiliza a este equipo para el cuidado, para la atención, para el entretenimiento de los más pequeños, porque estamos muy ocupados. Estamos tan ocupados en nuestro propio espectáculo que hemos dejado precisamente en un smartphone la responsabilidad de cuidar a los más pequeños. Así las cosas, y hablando de la sociedad del espectáculo y la violencia criminal, y les estoy haciendo referencia precisamente a que estos son los pininos, estos son los esquemas incipientes de esta violencia criminal, Debord nos decía que para el concepto de la sociedad del espectáculo teníamos como referencia el fetiche de la mercancía de Marx en el estudio de las relaciones de la sociedad moderna y la influencia que ellas tienen en los medios de comunicación. Porque precisamente cuando les hacía referencia hace 2 décadas, hablábamos del efecto demostrativo que tenía la televisión respecto de la sociedad como un todo. Hoy día no nos hace falta la televisión, hoy día no nos hace falta que un emporio empresarial, que son los equipos
que son las televisoras de los diferentes países, hagan una transmisión, porque hoy cualquier persona que tenga disponibilidad de un smartphone puede generar la influencia respecto de la sociedad del espectáculo. Las imágenes crean a la sociedad y parecen una construcción propia, ajena a sus protagonistas. Pero realmente lo que estamos haciendo es que nos enseñaron, nos inculcaron, nos empujaron a pensar, a creer que debemos participar de un esquema que es un espectáculo permanente, y si no estamos dentro del esquema, estamos olvidados. Y es una carrera permanente por el like, por el me gusta, por todas estas situaciones, y todo lo que hacemos lo queremos reflejar con un video, con una imagen, con una situación que si no lo hacemos no existimos, y entramos en un proceso de deterioro de la socialización, del contacto con otras personas, de lo que es tan importante para nosotros para descansar exclusivamente en un esquema tecnológico. Cuando hablamos de la sociedad del espectáculo y la violencia criminal, bueno, es que la violencia criminal no se ha quedado aparte de la sociedad del espectáculo. La década de los 70 y la década de los 80, cuando era tan importante para algunos sectores de la sociedad, de la sociedad americana, de la sociedad europea, respecto de dar a conocer la presencia en algunos foros importantes como la Meca del cine, como las grandes empresas televisivas, como las campañas de teatro y otras artes. Bueno, hoy día los esquemas criminales sienten también la necesidad de mostrarse. Si bien el paseo por la alfombra roja, quizás para que algún artista recibiera alguna premiación en su momento, hoy día los criminales, su alfombra roja es el escenario criminal, es precisamente la escena del crimen, donde han desarrollado alguna actividad delictiva, donde con empleo de armas de fuego han acabado con la vida de otras personas, donde con el uso de herramientas, de armas blancas, de maquinarias, incluso cercenan, decapitan, cercenan cuerpos y hacen una serie de barbaridades, y eso es lo que muestran a una sociedad carente de un espectáculo, que no tiene ética, que no tiene reparo en ser obscena, que no tiene reparo en ser grotesca en todo lo que muestra. Entonces, fíjense cómo ya hablando de la sociedad del espectáculo y la violencia criminal, los elementos socialmente inadaptados, que son contrarios a lo que cada uno de nosotros profesa y promulga, sienten la necesidad de mostrar primero su nivel de fuerza. Armas de guerra, el empleo de artefactos explosivos, incluso armas que no tienen los propios cuerpos de seguridad pública, para demostrar que ellos son realmente quienes tienen el control de la sociedad. Y nos reímos. Hace poco hacíamos algunas reflexiones respecto de los niveles que alcanzan los procesos formativos, los procesos académicos en función de las redes sociales, y lo que genera de repente la actividad, y me van a disculpar la expresión, de un imbécil frente a una cámara. Es impresionante. Cualquier situación, por banal que se muestre, en la medida que se va repitiendo y se va repitiendo y se va repitiendo, va generando un esquema dentro de la sociedad del espectáculo que crea una necesidad, primero, de hacer conocer, y segundo, de buscar la información precisamente para cada una de estas situaciones. Seguimos viendo cómo la actividad de los depredadores sociales, de acuerdo a las previsiones de Guidebo, en cuanto a la sociedad del espectáculo, plantea
que precisamente el condicionamiento moderno de la producción se manifiesta en la acumulación de espectáculos. Cada uno de los escenarios en los que nosotros nos desenvolvemos, en el escenario laboral, en el escenario familiar, en el contexto ordinario, es un espectáculo, es una locación. Y cada locación es suficiente precisamente para que con el empleo de la tecnología podamos captar el momento, podamos registrarlo. Lo que era anteriormente el uso de una cámara fotográfica que utilizaba un rollo emulsionado y se hacía una fijación, y eso había que llevarlo a un proceso químico para revelarlo, se fue mejorando. Ya hoy día las imágenes son completamente digitales. Incluso los procesos de filmación de cortos, del esquema más sencillo, es completamente digital. Entonces este espectáculo precisamente nos lleva a todos a vivir parte de ese espectáculo, a ser protagonistas, a ejercer una representación en las locaciones donde nosotros tenemos participación. Reitero, nuestro ámbito laboral, nuestro espacio donde estamos trabajando, el entorno familiar, el entorno recreativo, el entorno social, y cualquier situación donde nosotros tengamos presencia va a ser un escenario suficiente para poderlo convertir en la locación perfecta para registrar el momento y llevarnos a la sociedad del espectáculo. Seguimos viendo cómo en este proceso de la violencia criminal ya los depredadores sociales sienten la efusividad, la necesidad de mostrarse. Anteriormente, los elementos socialmente inadaptados eran esquivos con el tema de una fotografía, eran esquivos con dar información sobre cuántas personas integraban una organización de crimen organizado, cuántas personas y en qué lugar estaban. Ya hoy no. Hoy día se muestran en el mismo lugar donde están operando, se muestran con las armas, se muestran con los equipos, con los artefactos explosivos y todo aquello que les permita ser parte de ese espectáculo. Es impresionante. Aquí hay imágenes, quizás las hemos protegido por las características propias del tema que estamos abordando. Hemos protegido las imágenes para no generar alguna distorsión en caso de que tengan alguna relación con una investigación por parte de algún cuerpo de seguridad. Pero estas son imágenes muy blandas, por darle alguna denominación, y en la medida que estas imágenes se muestran con mayor cantidad de armas o se muestran decapitando a una persona o a varias personas, cercenando un cuerpo en pedazos o empleando armas de fuego para dispararlas repetidamente contra la humanidad de una o varias personas, en esa misma medida tienen mayor divulgación, tienen mayor cantidad de espectadores porque es un espectáculo precisamente. Entonces, el morbo, o sea, es un problema de la psique de cada uno de nosotros. Quizás alguno de nosotros, hoy yo voy a hacer la referencia, nuestras imágenes están protegidas, pero la mayoría de nosotros tiene una inquietud, tiene un deseo, tiene un morbo abierto a conocer realmente lo dramático de una imagen sin protección. Mientras más sangre tenga el escenario es mucho mejor. Si se ve en el momento que se está disparando contra la humanidad de una persona y se le está quitando la vida o se está decapitando, se está cercenando con el empleo de una motosierra, de un machete, de un pico, de una pala, pareciera que es mucho mejor. Entonces aquí precisamente la sociedad del espectáculo respecto de la violencia criminal va ganando terreno. Pero estos son esquemas quizás un poco más avanzados de ese proceso que llamó Debord en la década de los 70 sociedad del espectáculo, que tiene mayor vigencia que nunca y les acabo de referir que es nuestro principal mal.
Ahora que estamos transitando un camino donde las tecnologías de la información y la comunicación ya van más allá, les decía, yo les hacía breve referencia, pasamos de la cámara donde utilizábamos película emulsionada para tomar gráficas y poder revelarlas a través de un proceso químico a una cámara completamente digital. Hoy no necesitamos de la cámara, ni el cine necesita de las cámaras, lo que se necesita es un teléfono inteligente. Pasamos a un proceso donde ya incluso el teléfono inteligente va a quedar en desuso. En poco tiempo ya no va a hacer falta el teléfono inteligente porque las neurociencias está avanzando en temas que nos van a llevar ya a implantes dentro de nuestro cuerpo y no les estoy hablando nada sacado del absurdo. Si nosotros observamos lo que está en nuestro entorno al día de hoy, estamos más cerca, ya estamos en el desarrollo de lo que se denomina el metaverso. Las neurociencias ya tienen una relación con equipos de última tecnología para invadir lo que son nuestros pensamientos y poder tomar control sobre todas estas situaciones. La relación social mediada por imágenes que se derivan de la sociedad del espectáculo, las imágenes en sí mismas, perturban el tema de las relaciones humanas y la interacción que nosotros necesariamente tenemos que tener con otras personas. Si nosotros nos detenemos a pensar ahorita, estamos en medio de una crisis generada por una pandemia mundial, que es la del COVID-19. 2 años de encierro se han generado a consecuencia de la pandemia por el SARS-CoV-2, el síndrome, este síndrome respiratorio que se inició en Asia y que en muy corto tiempo llegó a todos los países del mundo. Hoy día países viviendo sexta ola, séptima ola, con varias variantes que han resultado de las mutaciones propias del virus. Y ese proceso de encierro nos ha llevado a un empleo masivo, desconsiderado y poco responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces aquí ya vamos en un avance progresivo, precisamente de un proceso que ha quebrantado las relaciones humanas, la socialización. Ya hoy día el contacto de persona a persona lo hemos olvidado, lo hemos dejado atrás, ha quedado relegado a un segundo plano. Todo es un proceso virtual. Si bien las tecnologías de la información y la comunicación, y voy a referirme a este espacio en particular, nos permite en este momento, cuando son las 7:10 acá en Lima, conectarnos con personas de Ecuador, de México, de Colombia, de Bolivia, de Argentina, de Chile, de Panamá, de los Estados Unidos y de buena parte de Europa en este mismo momento, a pesar de las variaciones que puede haber por el uso horario. Eso nos lo permite la tecnología de la información y la comunicación. Pero también hay un uso que pudiéramos denominarlo nefasto en el poder abstracto del espectáculo, que nos aleja de nuestra libertad y de la existencia de manera concreta. Es decir, si bien a las tecnologías de la información y la comunicación debemos darle gracias por eventos como el que estamos desarrollando en este momento, donde se puede generar un aula virtual para asumir temas de capacitación, de formación en materia criminalística, en materia criminológica, en avances progresivos del derecho penal y otras ciencias jurídicas. También la sociedad del espectáculo nos ha ido arrinconando a un esquema abstracto de ese mismo espectáculo que nos aleja, que nos limita de nuestras libertades y nos asfixia, llevándonos a una situación donde todo debe ser un efecto demostrativo a través de las redes sociales. Vemos así con preocupación que la violencia criminal en función de ese uso de tecnologías va avanzando. El mensaje se envía, ya los métodos de extorsión
son no directamente con la privación de libertad de una persona o el empleo de un ataque armado a una residencia, a un vehículo, a una persona en particular. No, ya es simplemente la demostración de que tenemos las armas, somos los dueños del poder precisamente al tener las armas, tenemos armas largas, tenemos armas cortas, tenemos artefactos explosivos, tenemos equipos de radio, se emplean drones para monitorear espacios y todo va avanzando precisamente para que la violencia criminal tenga un espacio realmente importante dentro de la sociedad y dentro de la sociedad del espectáculo. Entonces es así como de repente cuando nosotros vamos y estamos en un periodo vacacional y nos tomamos una fotografía, lo que llaman una selfie, para demostrar con quiénes nos encontramos y en qué locación estamos, también ocurre precisamente dentro de estas manifestaciones delictivas porque es todo parte de la misma sociedad del espectáculo. Quizás la necesidad que usted, que me está viendo, que yo pudiera sentir en estar en un lugar en particular, un lugar de interés para tomarme una fotografía y registrar el momento en el que estoy de visita en ese lugar o en el que estoy en contacto con una persona y deseo convertir ese momento en una huella imperecedera para el tiempo, bueno, esa misma necesidad la tienen los depredadores sociales que con el empleo de la violencia criminal utilizan estos medios tecnológicos para hacer llegar su mensaje de muerte, hacer llegar su mensaje de fuerza. Es así precisamente como la sociedad del espectáculo va avanzando, pero tiene unos primeros pasos. No hemos llegado a una sociedad del espectáculo por obra y gracia del Espíritu Santo. Ha sido un proceso evolutivo. Ha sido un proceso evolutivo en muy corto tiempo. Yo les hacía referencia que el tiempo que tomó la radio en amplitud modulada o en frecuencia modulada, el tiempo que tomó la televisión para llegar a las grandes masas ha sido superado en cuanto a lo corto por el esquema del Internet, porque todos estos esquemas se fundamentan en el Internet. Y es aquí precisamente donde está nuestra reflexión y nuestro llamado de atención para que no lleguemos a los ejemplos que estamos dando con las gráficas a las que estamos haciendo referencia y que no seamos parte de un espectáculo, porque somos una sociedad, no seamos parte de un espectáculo de violencia criminal sumado a una situación que pudiéramos lamentar en corto tiempo. Los esquemas incipientes que estamos viendo al día de hoy van a ser situaciones que pudiéramos lamentar el día de mañana si nosotros no tomamos conciencia de lo que es la sociedad del espectáculo y todo lo que ella implica. De tal manera que hacer referencia a estas manifestaciones de fuerza para indicarle quizás a una banda contraria o a el empresario, al comerciante, que soy yo el que estoy en este lugar y te estoy mostrando lo que tengo y debes pagarme para tu protección. Estos simplemente son los resultados de situaciones que no fueron controladas en su momento, porque estos tuvieron estos esquemas que estamos presentando, estas gráficas que estamos presentando, estos grupos de delincuencia organizada, no llegaron precisamente a edad avanzada con estos niveles de violencia. Comenzaron con situaciones muy sencillas donde por el descuido de padres, de representantes, el descuido del entorno, la propia sociedad fue empujando a estas personas a situaciones que los convierten hoy como parte de grupos de delincuencia organizada y que son parte de esa violencia criminal dentro de la sociedad del espectáculo. Hemos creado una imagen en la que vemos y producimos una realidad paralela. Pareciera que la realidad no aplica para con nosotros. Vivimos en una situación alejada completamente de la realidad. Construimos en base a lo que queremos ver, a las tendencias de la moda y a lo que marca precisamente la sociedad del espectáculo, construimos una realidad a nuestra propia medida. La publicidad se nos transmite como esencia de un producto. Cuando
Es impresionante hoy cuando cosas sin sentido pueden llegar, utilizando los términos de estas redes sociales, a monetizar esquemas que sin algún sentido y sin en algún cometido realmente importante pueden llegar a generar grandes caudales económicos. Quizás el empleo de estas redes para quienes promocionan su propio cuerpo o servicio para la satisfacción de otra persona pudieran tener alguna relevancia, pero es que todo funciona exactamente igual. Las religiones, la economía, el sentido crítico, la ética pasan a ser una realidad colectiva manipulable. Ni siquiera la propia iglesia ortodoxa se escapa de la manipulación de la sociedad del espectáculo. No hay forma de zafarnos de esa situación. Incluso el esfuerzo mayor que hacen los medios de comunicación social para llevar la información veraz y objetiva al colectivo, a quienes se denominan usuarios de los medios de comunicación, lo que se denomina en buen derecho la opinión pública, surte efecto porque inmediatamente los contenidos de las redes sociales vienen a minar lo que es la veracidad, lo que es realmente la verdad verdadera dentro de los procesos, y todo es manipulable a través de las redes sociales. Vemos cómo incesantemente se fabrican lo que llaman los fake news, se difunden informaciones falsas y corren como pólvora porque precisamente ese es el efecto de la sociedad del espectáculo. Así vamos llegando nosotros al desarrollo lamentable de una sociedad criminal, una sociedad que se fundamenta en la violencia y que tiene mayor relevancia. Contra mayor escenas de violencia, contra mayor escenas de barbarie, contra mayor cantidad de armas tengan y exhiban, tienen mayor repercusión en la psique y en la sociedad del espectáculo. Es así como delitos cruentos, incluso dentro de recintos carcelarios, dentro de comunidades donde alguna persona ha tratado de denunciar o alguna persona ha tenido alguna diferencia con quienes integran estas bandas criminales, ha llegado precisamente a la generación de delitos cruentos como a los que yo les he hecho referencia: la decapitación, la cercenación de un cuerpo con el empleo de diferentes maquinarias, ha quedado registrado en la memoria sensible de la sociedad como un espectáculo dantesco porque la violencia criminal así lo marca. Y vemos cómo incesantemente no hay distinción de género, hombres, mujeres, no hay distinción de los grupos etarios, niños, niñas y adolescentes participan de estos esquemas criminales. En empleo de estas tecnologías nadie se salva. Los depredadores sociales están allí para captar a niños indefensos, a los que les hacen recurrir a situaciones muy privadas para extorsionarlos, para aprovecharse de esa situación, y es precisamente donde nosotros hacemos un llamado a la reflexión para estar atentos. La sociedad del espectáculo está allí, hay una violencia criminal y los medios están siendo utilizados y las redes sociales precisamente por parte de estos depredadores sociales para avanzar con estos esquemas de violencia criminal. La exposición de nuestra vida privada, las representaciones resultan más o menos atractivas para los demás. No hay respeto a la intimidad, no hay respeto a la privacidad. Y con empleo de estas tecnologías se nos roba la información y después se nos extorsiona. O sea, son diversas las modalidades que la violencia criminal emplea para la sociedad del espectáculo, porque hay un número impresionante. Hay un gran número de personas que están deseosas de conocer lo que usted y yo hacemos, de conocer las intimidades del resto del mundo, de conocer las debilidades y de conocer los efectos dantescos que tiene la violencia criminal.
Nos hemos convertido, les hacía referencia cuando vieron las imágenes de los cautivos por los equipos de tecnología, sobre todo por quienes están esclavizados por los teléfonos inteligentes. Nos hemos convertido en esclavos de nuestra imagen por estar en realidades deterioradas, en realidades bizarras. Nuestra propia incapacidad para buscar una realidad con sentido nos conduce a construir una imagen a la medida de lo que quiere la sociedad y no de lo que realmente es justo y necesario, sino de lo que marca la sociedad como pauta, y ya no vivimos de la realidad, sino de un esquema fabricado por la sociedad donde cada quien tiene que irse ajustando porque es la tendencia. No es la realidad lo que manda, no es la verdad, no es la veracidad que plantean los medios de comunicación por el esquema del periodismo responsable, sino las tendencias. El mundo se mueve en función a las tendencias. Mientras más vistas pueda tener una situación, un espectáculo, una fotografía, eso es lo que tiene tendencia y hacia allá apunta la sociedad del espectáculo. Les hacía referencia, bueno, imágenes como esta, donde se cercena, donde se decapita a una persona, tienen mayor connotación dentro de este esquema de la sociedad del espectáculo y precisamente allá apunta. Ahora bien, ¿qué corresponde? Quienes estamos precisamente en el desarrollo de la actividad de la investigación criminal, quienes estamos precisamente en el desarrollo de las líneas de la criminología, de los servicios de policiología, del derecho penal y de otras ciencias jurídicas, poder hacer reflexiones sobre estos temas para avanzar y cambiar ese peso que tiene la sociedad del espectáculo y la violencia criminal. La necesidad de disfrutar de un espectáculo y de transformar nuestra propia vida nos lleva precisamente a que seamos esclavos de la inmediatez en el momento presente. Y si no estamos disfrutando de uno de estos espectáculos, es como si no existiésemos. A esto hay que ponerle un coto, esta situación hay que repararla, y precisamente aquí están las reflexiones para este tema. Vamos a un esquema donde si no nos tomamos una fotografía, si no la publicamos en la red social, no existimos. La frase que escuchamos permanentemente es: vamos a hacernos una selfie, vamos a hacernos una foto, vamos a colgarla en Facebook. Y es aquí precisamente donde Débora no se equivocó al postular que estamos perdiendo nuestra propia vida para convertirla en un espectáculo. Las redes sociales nos sirven para darnos una fama que no tenemos y en muchas ocasiones vivimos o actuamos conforme a lo que queremos que otros vean. No vivimos por nosotros, vivimos por la tendencia, vivimos por la sociedad del espectáculo y vivimos por la violencia criminal. Es así como ya yo estoy llegando al término de estas breves reflexiones que nos llevan para conocer los efectos precisamente de esta sociedad del espectáculo y que se avive en cada una de las personas, como les dije, los que estamos interesados en la investigación criminal, en los aspectos criminológicos, en los aspectos jurídicos, en la ciencia forense, se avive la discusión para poder tener algunos esquemas referentes que nos sirvan para darle un freno a la sociedad del espectáculo y sobre todo a la violencia criminal dentro de la sociedad del espectáculo, haciendo reflexiones particulares, porque al inicio de esta presentación creo que hablar de los esclavos de los teléfonos inteligentes y de los elementos de perturbación, reitero, que tenemos en casa y cualquiera de nosotros puede ver a nuestros familiares inmediatos, a nuestros amigos. Quizás usted se para frente a un espejo y ve a un esclavo del equipo de telefonía inteligente, precisamente dentro del esquema de la sociedad del espectáculo. Esperemos que no sean parte de la violencia criminal, pero sí preocupa mucho que esta sociedad del espectáculo esté alimentada por la violencia criminal. Nuestra vida no es más que una mercancía que se expone para que otros la conozcan. La sociedad capitalista nos impone una mentalidad casi de mercancía. Dejamos de ser seres humanos para ser una mercancía, un producto que se vende en esa sociedad del espectáculo.
Y nos hemos dividido en dos, nuestra vida y el espectáculo, que realmente no es nuestra vida real. Ahí nosotros debemos hacer una profunda reflexión para ponerle coto, como he dicho, a este tema que debe preocuparnos. Y la pregunta final, ¿qué vida estás viviendo tú? ¿Estás viviendo tu vida real o estás viviendo en la sociedad del espectáculo? Con esta reflexión, yo voy al ciclo de lo que pudieran ser breves preguntas y respuestas y las reflexiones que pueda tener la moderadora y los presentes en el aula virtual para los temas. Sociedad del espectáculo. ¿Qué vida estás viviendo tú? Duri. Estaba despidiéndome de nuestros participantes en Instagram, por eso no encendí de una vez la cámara. Qué interesante, comisario, la ponencia del día de hoy, la sociedad del espectáculo, y cuánta razón y verdades tenemos el día de hoy. Queremos saber si hay algunas preguntas que sean precisas, concisas para el día de hoy. Y dice Juan Diego. Juan Diego, por favor, dinos de dónde nos estás escribiendo. En relación entre la sociedad del espectáculo y los motines en las cárceles, me dejó hasta ahí la pregunta de Ecuador, dice Juan Diego. Relación entre la sociedad del espectáculo y los motines de las cárceles. Creo que es así la pregunta que quiere hacer Juan Diego. Mira, Juan Diego, fíjate algo. Eh, es de suponerse que los centros carcelarios tengan diversos controles. Eso es falso. Ya eso no existe. No hay control sobre los teléfonos que ingresan a los centros carcelarios. Los líderes negativos de los diferentes centros carcelarios se comunican entre sí. Y hay un esquema denominado circo romano o coliseo dentro de las cárceles que, que se va manejando con todo el tema de la violencia criminal y las demostraciones de violencia, los motines y las diversas actividades que se presentan a lo interno de los muros de los centros carcelarios se va divulgando a través de las redes sociales. Y pareciera que entre mayor violencia se genera, entre mayor afectación pudiera tener los responsables de mantener la seguridad de los centros carcelarios o aquellas situaciones que ponen en jaque la certidumbre, la paz y la tranquilidad de la sociedad en torno a esos centros carcelarios, va adquiriendo como una suerte de ranking dentro de un esquema de medición de actividades de depredación social. Entonces hay una relación bien interesante aquí sobre la sociedad del espectáculo y los procesos intramuros en los centros carcelarios. José Manuel, desde República Dominicana, nos pregunta cuáles son los factores esenciales que inciden y que han dado al traste con la famosa sociedad del espectáculo. Mira, particularmente en la medida que nuestra sociedad ha evolucionado y en la misma medida que nuestros principios y valores han sido disminuidos por acción de nosotros mismos. En esa misma medida, la sociedad del espectáculo va avanzando. La banalidad en cada uno de nosotros es el caldo de cultivo, es el elemento iniciador para ser partícipes de esta sociedad del espectáculo. Es decir, nadie nos ha venido a inocular con este germen nefasto. Hemos sido cada uno de nosotros con nuestra indiferencia, con el rompimiento que hay con un esquema de socialización real con las personas de nuestro entorno, quienes hemos construido este escenario nefasto y estamos viviendo hoy día las consecuencias. No las estamos viviendo completas, pudiera ser aún mucho peor.
Alonso Paz, desde Perú, nos pregunta cómo influyen los medios de comunicación en el delito. Alonso, yo hacía referencia que hace 2 décadas nosotros estoy hablando desde mi óptica, manejando un cuerpo de seguridad de Estado. Hacíamos referencia que los medios de comunicación social y la televisora era responsable de la propagación de la violencia o la generación de la violencia a través de lo que denominan los expertos, es decir, los psicólogos, el efecto demostrativo. En la medida que los medios de comunicación generaban escenas de violencia en telenovelas, en series televisivas, eso se iba replicando en los más pequeños que absorben esa información. Pero ya hoy día no es necesaria la intervención de los medios de comunicación. Todo el esquema divulgativo de la violencia está aquí, al alcance de nuestras manos, con solo un clic. Entonces ya hoy día no son responsables los medios de comunicación. De hecho, los medios de comunicación tienen limitantes en cada uno de los estados porque se ha legislado en función de proteger primeramente por las características propias de la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces se han generado instrumentos legislativos para regular los contenidos y la divulgación de estos contenidos. Ya la violencia ha quedado en manos de los particulares. Hay un proceso de fabricación de escenas violentas que no tiene ningún tipo de control y está, como les dije, al alcance de nuestras manos en los teléfonos inteligentes. Por acá nos pregunta Joana Castañeda. Joana Castañeda nos está saludando. Y Nora nos dice desde Venezuela. En Venezuela hay una cárcel donde ingresaron a un grupo de personas con problemas mentales. ¿Qué puede pasar en ese caso en contra de estos enfermos mentales? Mira, eso es una situación bien particular y difícil. Los procesos, las ciencias penales o la penología debe procurar primero la separación de las poblaciones. No se deben ligar procesados con penados, y las personas que tienen incapacidad para enfrentar los procesos penales deben ser atendidos en centros especializados. Una persona con incapacidad para enfrentar un proceso penal, estamos hablando de estas personas a las cuales se hace referencia, no deben estar en un centro penitenciario, deben estar en un centro de reclusión especial, un hospital donde reciban tratamiento. No sé cuáles son las condiciones por las cuales las autoridades penitenciarias hayan tomado esa decisión, pero rompe con todos los estándares sobre los procesos de penología para el tratamiento de personas que no tienen capacidad de afrontar temas de la responsabilidad penal sobre delitos cometidos. Tenemos una última pregunta de María Valentina mientras nos hacen alguna otra. Dice desde Colombia, ¿qué pasa cuando un preso asesina a otra persona en la cárcel? ¿Cómo es el procedimiento para realizar la investigación? Los sistemas carcelarios tienen sus propios estándares, tienen sus propios mecanismos. Las personas que están privadas de libertad, que están penadas dentro de un centro carcelario, están pagando las consecuencias de un delito por el cual fueron procesados y fueron condenados. Cualquier delito que puedan cometer a partir de ese momento debe obedecer a un proceso completamente diferente. Los sistemas penitenciarios son indiferentes al sistema de administración de justicia, al sistema de investigación penal. Es ver de qué manera se puede articular para que cuando se tiene conocimiento de la ocurrencia de un delito intramuros cometido por un privado de libertad, se pueda activar un mecanismo de investigación que permita conocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar que llevaron a la comisión de ese nuevo delito y responsabilizar
a la persona que ha cometido el delito. Es muy complejo porque hay una sociedad de cómplices dentro de la población carcelaria. Ahí hay códigos que son muy cerrados, códigos carcelarios que son muy cerrados, y eso va a dificultar la investigación, pero obedece a un proceso de investigación criminal diferente en función a un nuevo delito cometido. Pero sí hay, sí tenemos referencia sobre delitos nuevos cometidos por privados de libertad que son investigados y que son llevados nuevamente a un proceso judicial para sancionarle por la comisión de nuevo delito. Alonso Paz, ¿cuáles son los delitos más frecuentes en las redes sociales? Oye, Alonso, es bien complejo, te voy a ser sincero, se cometen, bueno, hay delitos informáticos, delitos, pero se comete de todos. Los delitos informáticos son la primera parte porque se emplean precisamente las tecnologías de la información y la comunicación para cometer delitos que están previstos en la legislación especial. Pero cada vez es más frecuente el empleo de estas tecnologías para captar a sujetos pasivos y convertirlos en las víctimas de nuevos delitos, y hay una multiplicidad de hechos. Incluso con el avance que tenemos hacia el metaverso, hay ya discusión sobre las nuevas modalidades de delito que estamos viendo dentro de los entornos virtuales. Es decir, ya con las tecnologías de la información y la comunicación, con el empleo de las redes sociales, y no es a futuro, ya estamos en el metaverso, tenemos una multiplicidad de delitos en los que cualquier persona puede ser sujeto activo y en los que cualquier persona puede ser sujeto pasivo. En palabras claras y sencillas, cualquiera de nosotros puede ser víctima de estos delitos, de cualquiera de los delitos que plantee el esquema sustantivo penal de cada uno de nuestros países. Lógicamente, hay delitos que son imposibles de cometer a través de las redes sociales. El homicidio es imposible, pero la inducción de no tanto así. O sea, que la gama de tipos penales que se pueden desarrollar a partir del uso irresponsable de las tecnologías de la información y la comunicación hoy día rompen incluso con lo que yo pudiera señalar en este momento. Muy interesante. Y por acá Melissa desde Honduras nos hace un comentario bastante interesante, un poquito largo, pero yo lo voy a leer rápidamente para irnos entonces, para que ustedes puedan tener la información con respecto a lo que es los certificados y el PDF de cómo adquirirlos con nuestros administradores de grupo. De igual manera, los grupos de WhatsApp se van a abrir para que ustedes tengan la mejor información a través de ellos. Melissa comenta: considero sumamente interesante el tema que se aborda, muy necesario aún un sistema regulatorio en cuanto a los medios de comunicación amarillistas. Últimamente, en cuanto al tema de los noticieros, han perdido seriedad y credibilidad por la falta de responsabilidad con la noticia objetiva. La superficialidad que se fomenta con las redes sociales y medios de comunicación a los jóvenes y sociedades es sin duda una problemática en los jóvenes que no tienen seguimiento y supervisiones de los padres. Pero sin duda hay un movimiento también internacional que está rompiendo con los estereotipos de belleza. Espero que esto cree generaciones más fuertes emocionalmente. Alonso Paz nos tiene otra pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias legales del mal uso de las redes sociales? Antes de darle la palabra al comisario Julio César Pérez, yo quiero invitarlos a todos y se les va a enviar un enlace donde nosotros vamos a tener este domingo un programa para CECEFA Kids. Nosotros también llegamos a los más pequeños y a través de un enlace que ustedes van a poder escuchar en la radio única 99.9 FM, el domingo daremos un programa en una entrevista con Sol Meléndez, donde hablará del uso y las tecnologías en los más pequeños. Así que muy atentos porque se les hará llegar a ustedes también esa información, porque pronto les tendremos noticias de CECEFA Kids. Además, el comisario ha tocado unos temas bien interesantes y estoy segura que les va a recomendar una serie que nos hemos visto y nos tiene toda esa información. Comisario. Interesante pregunta, ¿por qué, Durí? Porque es que incluso nosotros nos estamos movilizando a un proceso
académico de investigación sobre el tema. Lo que hoy día conocemos como delitos dentro de los códigos penales de cada uno de los países, palidece respecto de lo que está ocurriendo con las redes sociales. De hecho, hay que comenzar a reescribir nuevos instrumentos sustantivos penales, porque nos estamos dando cuenta de la diversidad de delitos que pueden ocurrir dentro de una red social, porque los escenarios son múltiples. O sea, hablar ahorita de cuáles son los delitos que pueden ocurrir con el uso de las redes sociales va a ser muy complejo. Recientemente estamos dando los primeros pasos. Chile ha comenzado con la discusión legislativa de una norma para regular el tema de los neuroderechos, con 5 líneas fundamentales, pero es que va mucho más allá. Debemos ver la posibilidad no solamente de la acción directa, sino de la inducción y de la manipulación para saber cuál es el alcance que tiene el empleo de la red social en la conducta de cada una de las personas respecto de la comisión de un delito. Es decir, precisamente estamos comenzando un periodo importantísimo para compartir, y yo creo que la invitación va a quedar abierta, Durí, para que quienes quieran participar de estos procesos académicos de investigación, para conocer las nuevas tendencias delictivas respecto del uso de las redes sociales, el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación y los neuroderechos en el mundo del metaverso, participen con nosotros y construyamos juntos esta historia que está por comenzar, y la vamos a escribir nosotros desde las aulas de CECEF Acacia. Entonces, redondeando la idea, las modalidades delictivas va a depender de lo que cada ente legislativo en el país descubra en función de cómo se va comportando la gente sobre el uso de las redes sociales. Hay procesos que lógicamente se tienen que ir evaluando. Para eso está la criminología, que va a ir dando recomendaciones para hacer políticas públicas y que podamos obtener instrumentos de última generación respecto de los alcances nocivos que puedan tener las redes sociales para hablar de sanciones. Ahorita, mira, son muy pocas las legislaciones que han hablado o que hacen referencia a los delitos electrónicos. De hecho, muchas de las cosas que suceden se están sancionando por analogía. Los fiscales del Ministerio Público están buscando de qué manera hay similitud entre la comisión de un delito cometido en redes sociales con lo que tenemos en la legislación ordinaria. Entonces es muy complejo. Va a quedar abierta la invitación para participar en estos procesos sobre el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, las redes sociales y lo que es, no por lo que será, sino lo que es el metaverso. Comisario, cuánta emoción se le imprime cada vez que tocamos estos temas y cuando el equipo de especialistas son investigadores, y la invitación de esta oportunidad que se les está dando a ustedes para ingresar a esta nueva formación. Este año 2022 viene cargado de muchísimas cosas y el comisario lo acaba de dejar en el aire. Quien quiera participar en la línea de investigación acerca de los neuroderechos está abierta, pero prontito vamos a hablar de eso porque vamos a ir con un congreso especial acerca de los neuroderechos y con unos especialistas de renombre. Así es que muy atentos ustedes porque esto se va a poner muy bueno y de verdad que los felicito a ustedes por estar el día de hoy. Comisario, pero no les dijo cuál es la serie tan recomendada hasta estos momentos con respecto a todo lo que tiene que ver estos neuroderechos. Vamos a ver que lo diga usted mismo para luego yo irme y explicarles cómo obtener el certificado del día de hoy antes de que se me vayan estos chicos. Duri, yo voy a aprovechar el momento no solamente para recomendar la serie, sino también para despedirme. Tengo algunos otros compromisos y tú tienes un trabajo que terminar precisamente para promocionar todas las actividades de CECEF Acacia. Si algo va a quedar en este momento para todos quienes están en esta aula, es una serie de Netflix que se llama Black Mirror.
Les voy a recomendar a partir de este momento, tomen nota, Black Mirror, serie de Netflix, no tiene desperdicio. Del primer capítulo al último no tiene desperdicio. Sobre todo porque lo que plantea Black Mirror, lo que ustedes van a poder ver en Black Mirror, no es lo que viene, es lo que ya está sucediendo y son las potenciales amenazas a las que nos estamos ya, no que nos vamos a enfrentar, que nos estamos enfrentando. Quizás no nos hemos dado cuenta, pero ya estamos en esos escenarios. Black Mirror por Netflix, no promociono la empresa, pero es la plataforma donde está la serie. La recomiendo. Traten de iniciar la revisión de los contenidos de Black Mirror a partir del día de hoy y tendremos la oportunidad de compartir en otros escenarios, en otras aulas virtuales, para poder conversar sobre sus conclusiones. Una cosa va a ser antes de ver Black Mirror y otra después de ver Black Mirror. Ojo, no es lo que va a ocurrir, es lo que ya está ocurriendo y son los escenarios que vamos a enfrentar. Dicho esto, me despido de todos ustedes, les doy las gracias por haber participado en esta actividad en la tarde de hoy. Yo bastante complacido con la presencia de ustedes en esta aula virtual. Le doy las gracias a Durí, a todo el equipo. Me despido de ustedes y bienvenidos a un proceso de capacitación e formación que sé que les va a dar los mejores resultados. Para todos ustedes, muy buenas tardes. Mil bendiciones.